están? Hoy en el último programa del año, 31 de diciembre. Están todos en cualquiera menos en sentarse a pensar. Así que por eso pensé en un balance del año, con la mejor onda, algunas buenas noticias, unas malas noticias desde el punto de vista económico por un lado, Jorge Herrera en estudios, periodista, y dos periodistas más, y también que en su momento trabajaron en distintos ámbitos. Guillermo Saldomando, quien tiene una larga experiencia, también como consultor en el ámbito de la política y también en el tema ecológico, y Federico McDougall, especialista en internacionales. Un año de muchísimas noticias. Yo les agradezco a todos ustedes haber estado acá durante todo el año. Retomamos en el 2015, allá por marzo, abril, vamos a ver cuándo volvemos porque tenemos que preparar un buen programa para todo el año. Así que después de la pausa, estos temas, estos invitados, y en este ratito, mientras que está preparando la comida o está yendo a la casa de un familiar o está por ver los fuegos artificiales en algún lugar, prenda el televisor y quédese a ver este programa porque va a estar muy interesante. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Si camino y veo el campo, cuando vuelvo a la ciudad, me junto con mis amigos y ese asado para hablar. Es la carne que tenemos, la familia y los abuelos, trabajando en este suelo tan celeste como el cielo. Carne, carne argentina, la mejor carne, carne argentina, la mejor carne. Todos juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Y aquí estamos con el arbolito, Navidad y Año Nuevo. Hoy, noche de Año Nuevo. Federico McDougall, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Guillermo Saldomando, gracias por estar ahí. Y Jorge Herrera, gracias por estar acá, a los tres. Bueno, balance, lo bueno y lo malo. Guillermo, vos tenés además un sitio de ecología, además de tu vasta experiencia en las políticas, las dos antípodas, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver con un tema sumamente actual. ¿Qué tal? Bueno, con respecto a la ecología y el medio ambiente, el año ha sido bastante movido. Por un lado, los países desarrollados reconociendo, al menos en los papeles y en la firma, que el calentamiento global es una realidad y que el 85-90% de los que contaminan el aire son los países desarrollados, las economías desarrolladas. Por lo tanto, hay un reconocimiento y un compromiso de ir reduciendo poco a poco, quizás demasiado lento para nuestro gusto, la idea de trabajar solo con combustibles fósiles, que son los que generan mucha polución y el efecto invernadero posterior, ¿no? Eso por un lado. Pero también hubo avances en el país. En la Argentina, con una ley polémica para algunos porque no tiene en cuenta capitales nacionales de energías renovables, todo lo que es energías limpias. Ir dejando un poco los fósiles. Nosotros tenemos mucho viento, hay mucho sol y son dos elementos fundamentales en muchos países. De hecho, están avanzadísimos en Alemania, en países nórdicos. Así que bueno, hay mucho para hablar de esto. Y podemos hablar de la política. Jorge, la economía. Empecemos por una buena y una mala. Vos sabés que vamos a hacer la mirada de Francisco primero. La buena es que fue un año que sobrevivimos, podemos contarlo. Fue un año de hacer la plancha. Lamentablemente se perdió otro año, pero está claro que el gobierno quiere llegar, todo lo que preparó es para llegar a las elecciones sin tener ningún sobresalto, y lo que se va a ver el año que viene va a ser más de lo mismo, evitando que se hagan olas. ¿Qué quiero decir? Que van a retrasar el tipo de cambio, van a evitar que el mercado cambiario no tenga mayores sobresaltos, por lo menos todo hasta octubre, ¿ok? Tratar de contener un poco la inflación, el tipo de cambio por eso se va a ir atrasando un poco más. Nivel de actividad es claro que es lo que se va a sacrificar. No podés tener una cosa sin la otra.
Y va a ser otro año, te diría, de ver políticas expansivas, o sea, medidas de manotazos. Lo que estamos viendo son todos parches y no hay, lo que llaman el modelo, la estrategia para mí son parchecitos para tratar de llegar lo más decorosamente posible a octubre. Acá hay que hacer un montón de trabajitos, algunos lo llaman ajuste, grande, chiquito, lo que sea. En Brasil te dieron la señal muy fuerte, el nuevo equipo económico que asumió, se sentó, antes de sentarse, avisó que es preciso un ajuste. El contexto internacional es menos amigable, así que suba la tasa en Estados Unidos en el primer trimestre, en marzo, en abril, sabes que el tiempo ha cambiado, aunque la plata sobra. Que vendrá si hay un poco más de buena predisposición. Tenés el tema de los holdouts sin resolver y eso no creo que se resuelva, no hay interés de resolver en el corto plazo. Después vamos a hablar de las dos dicotomías. Inflación, no tanta, por la recesión enorme. Y de la mano viene quizás este tema del desempleo, ¿no? O sea, como esta sola plancha, pero con estas variables complicadas que hablaba un economista del programa pasado. Pero con un buen nivel de actividad, o sea, es un año perdido, pero hay que tener en cuenta, si querés verlo de otro lado, que todavía está la economía operando en un nivel de actividad elevado, con un nivel de empleo importante, un nivel de actividad importante. Claro, los panoramas sectoriales son distintos. Hablarle a una automotriz, pero lo que vivió el año pasado es una irrealidad. Vender 1 millón de autos en este país no existe. Creo que ya lo hemos hablado. Entonces, todo se va a tener que ir ajustando, pero trae dolor, depende de en qué asiento está, ¿no? Sobre todo si no hicieron las autopistas para poder circular con ese millón de euros. No, Más dolor todavía, ese es otro tema. Justo un tema para hoy. ¿Y el tema de las internacionales? Y arrancamos el año con un año a favor de los emergentes, con precios de commodities elevados y viento a favor. Terminamos el año con precios de commodities muy inferiores al principio. Empezamos con petróleo a 100, ahora estamos hablando de petróleo a 55, soja que giraba en torno a los 500, soja ahora 380 con tendencia a la baja. O sea, viento a favor al principio, sin viento o incluso un poco de viento de cola para terminar el año. Y en lo político internacional, un Obama que esperábamos un poco más calmado que se anima a los cambios. Primero le marca la cancha a Rusia y le dice, señores, sigo siendo la primera potencia. Y por el otro lado se anima a abrir las relaciones con Cuba y dice, se terminó la Guerra Fría, ya ganamos, empecemos a normalizar la situación. Fíjense ustedes, ¿no? La revista año 1964, Panorama. A ver quién la toma. Acá está Gastón, mi querido amigo, y la foto de Fidel, qué interesante. El hombre fuerte de La Habana atrapado por el cepo de la dura realidad. En el conflicto ideológico chino-soviético su corazón está al lado de Mao Zedong, pero la economía cubana depende de los rublos de Nikita Khrushchev. Después le metió, porque estaba con el embargo de Estados Unidos, que habla de levantarlo, ¿no? Se va a terminar el embargo y viene una época en la cual va a haber muchas inversiones norteamericanas en Cuba, que es el gran negocio que los americanos no se quieren perder. Fíjense ustedes las fotos, miren qué entretenidas. Va a llegar el gran capitalismo y tiene muchos negocios por hacer. Exactamente. Hay mucha gente disidente, que hemos escuchado, algunos de los cuales famosos viven acá, que están en contra porque dicen que es de alguna manera avalar esta dictadura diríamos que como avalar un gobierno autocrático, ¿no? Los dos dirigentes son muy mayores y no tienen sucesión. O sea, la apertura se va a dar. Y lo que quiere hacer Estados Unidos es ya haber desembarcado para cuando esta apertura se dé. Bueno, ¿cuál sería, en tu caso, el balance político? Pero antes les muestro, dice, la antorcha de la revolución pierde fulgor. Esto fue en el año 65. No lo perdió. No lo perdió, duró 53 años. Pero bueno, se estaba extinguiendo y la gente no la estaba pasando bien. Más de una vez vino acá Hilda Molina, que ha contado muchas de las vicisitudes, a quien hemos tenido el lujo de entrevistar. Bueno. Y de alguna manera pasó del apoyo soviético, después al petróleo venezolano. Al petróleo venezolano, y ahora que ya no tiene más apoyos, recurre a las inversiones norteamerinas. Claro, en el intermedio... pasa por eso, contalo, porque Exacto. cayó el petróleo, el valor del petróleo. A ver, el venezolano. seguir la revolución cubana es seguir un padrinazgo.
Primero fue el padrinazgo soviético, después el intento de padrinazgo chino, de vuelta el padrinazgo soviético, después las relaciones abiertas con Europa y las inversiones europeas en la década de los 90, el petróleo de Chávez y ahora ya se quedaron sin padrinos. O sea que ahora la apertura también es posible desde ambos lados. Estados Unidos quiere un nuevo mercado. Estados Unidos quiere solucionar de lleno el problema de los baseros. Y Cuba necesita una apertura económica porque si no, si el petróleo pega una vuelta más y vuelve a subir un poco, la economía se vuelve totalmente inaccesible para China ellos. y Rusia está desembarcando acá. Y China y Rusia, China está buscando América Rusia Latina en con muchos general. problemas, ¿no? Entonces, Rusia con Putin muchos tiene su Putin está problema en su gran el barrio problema. como para venir a preocuparse de... Y de paso le marcás la cancha acá. O sea, ¿durante cuántos años fuiste el dueño de Cuba? Bueno, ahora no solo no sos el dueño de Ucrania, tampoco sos de Cuba. Entonces, aprovechamos y mostramos que Estados Unidos es muy fuerte. ¿y en qué nos va a beneficiar o perjudicar eso a nosotros? Guillermo, ¿vos pensaste algo de todo esto? Creo que hay un cambio de panorama, ¿no? La cuestión ideológica ya era de modé, me parece que plantear algunas cuestiones, no sé, términos como el capitalismo yanqui, este tipo de cosas, parecen extemporáneas. Igual la jefa de Estado, la presidenta, dijo por allí, me parece que entró mal en el discurso, diciendo que 53 años para darle la razón a Cuba, y en realidad no es eso el análisis que hay que hacer, pero bueno. ¿Cuál es el análisis? No, me parece lo que está planteando. Hay un recambio, hay dinosaurios que se le está terminando la vida, útil. es la cuestión biológica, y ahí va a haber una apertura. Y siempre hay una cuestión económica. Vos me preguntabas en la Argentina qué pasa con el año político. No lo podemos desligar de la cuestión económica tampoco. Bueno, en realidad la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se podría llegar, ¿por qué no ahora esto? Se amiga Estados Unidos con Cuba. O sea, chau, es verdad, está de moda muchas de las políticas que fueron fulgor en esta Lo que pasa es que el bloqueo, el hombre es especialista, pero el bloqueo fue funcional a dos sectores. Fue funcional a los sectores más retrógrados de Estados Unidos o los cubanos anticastristas y funcional a la revolución cubana. Exactamente, porque permitía tratar de exportar esa revolución, cosa que ahora Cuba no puede exportarla tampoco. Bueno, después de la pausa, la política, y seguimos con la economía, porque por lo que veo, esta fue justamente esta noticia que dio Obama, una de las grandes noticias internacionales del año, ¿no? Después de la pausa, los otros temas. No se vayan, ya volvemos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Nuevo Fiat 500L, que ser papá no te quite onda. Sí, me cobraron 2 veces el resumen de la tarjeta. Acá en sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que eso siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Aquí estamos entretenidísimos después de la pausa, porque además un debate que se genera noche de Año Nuevo. Siéntese, venga, charle con nosotros y después se va a cocinar o comer afuera. Guillermo, el balance político. Bueno, sin duda fue un año de expectativas. Se está hablando de campañas y año electoral antes de que sea el año electoral. De hecho, ya se largó antes del mismo 2015. Con un gobierno hablándole a su núcleo duro, a su sector, redoblando muchas veces la apuesta, con una oposición que no termina de cuajar, desmembrada, con supuestas alianzas que después no se cumplen, como dicen las encuestas, con 3 figuras por ahí que emergen como nombres, pero que también les falta todavía consolidar su espacio, con unas PASO que fueron un avance en cuanto a unas primarias,
que no todos la quieren, porque saben que es como la elección que define el futuro prácticamente, anticipando. Y bueno, está ligado a la economía. Todo esto va a haber, depende, la gente va a ir votando también de acuerdo a cómo esté el bolsillo, cómo esté la economía. Como él dice, de alguna manera lo van a ir llevando hasta octubre el gobierno, y si no hay grandes cambios, su núcleo duro va a seguir apoyando. Ahora, ¿qué garantía hay de que no haya, como algún economista fuera de cámara me explicó, y incluso delante de la cámara, la posibilidad de un sobresalto que haga que esto no quede tan planchado como parece, ¿no? Posibilidades de sobresalto tenemos siempre. La probabilidad puede ser mayor o menor, también dependiendo de si viene de un shock de externo o local. Acá va a tener bastante que ver, no solo cómo atravesemos el verano cambiario, y el tema de las paritarias que se vienen, porque si uno acá se habla con una libertad, y justamente fuera de cámara hablamos algo de los 70, de los que no viven los 70, los 80, se habla, hay 40 de inflación, 30, 50, es lo que nosotros técnicamente hablamos de la inercia inflacionaria. Vos ya estás nominalizando la economía con ajustes de 40-50%, que ninguna economía no es sostenible. Podés hacer un ajuste de una magnitud importante, pero no es sostenible una economía sin conflicto social ni económico que nominaliza ajustando las variables de salarios, precios, impuestos, etcétera, etcétera, 40% por año. Entonces, previa a las PASO vienen las paritarias. Y ¿cómo le van a decir a los gremios, a las bases, ajuste no menos de 40, como ya pidieron los docentes bonaerenses? Y de 40 para arriba, porque el que 40 quiere recuperar lo que perdió del anterior. Y ahora, ¿quién puede pagar ajuste de salarios de 50%? O sea que va a venir del balance, los que hacen prospectiva, tanto en politología y demás, hablan de que una mayor conflictividad social, porque que no te alcance la plata con semejante inflación. Pero están manejando bien. Fíjate que a esta altura del año hay que realmente aplaudir cómo están manejando el gobierno. No hay no veo ni saqueo ni conflicto, nada. Parece que fuera Semana Santa. Está siendo grabado. Entonces, no hagamos futuro. Bueno, pero a esta altura del año. Espero que no los haya. En otro país, con un 40% de inflación, estarían tirándose de los edificios, suicidándose. Y nosotros hablamos con una liviandad absoluta de un 40% de inflación, que es algo terrible. Sí, cuando hablas para afuera no lo pueden creer. Claro. Cuando te dicen como ya 25% te miraban raro, pero hoy por hoy, que ya el mismo Congreso dice 40%, la matriz inexplicable. Cuando consolidan los presupuestos y tienen Argentina. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando, no solo a la inflación, sino a la inseguridad. Y eso más que una característica jocosa es para preocuparnos, porque nos estamos anestesiando de temas realmente preocupantes. Y se banaliza. La inseguridad y la inflación. Sí, es un tema que ya venimos arrastrando, la inseguridad. La inflación se potenció en los últimos años. Y la situación económica lo que te va a hacer es reforzar la inseguridad. Claro, seguro. Te la acelera. Porque en la medida que la gente se queda sin empleo, sin recursos... No, y hay otro tema también, el narcotráfico. Que además la violencia y la inseguridad cada vez es... Más violenta. Más violenta, valga la redundancia. No podemos no dejar de hacer en este balance un tema muy negativo, que es que se termina de instalar esto de escuchar permanentemente la palabra sicarios y narcotráfico cuando iba a estar presente para las futuras elecciones. Todas las madres que tengan que votar creo que van a tener mucho en cuenta quien les proponga que esto lo van a tratar de erradicar. Veremos. No sé si es un tema de agenda electoral. No sé. Para mí sí, y sobre todo para las mujeres. Me permito opinar, porque acá estamos justamente en esta mesa de debate, ¿no? Yo le agregaría. A veces el tema del marketing político y cómo vota la gente, hay mucho, tiene que ver con la percepción, el momento, la economía, el bolsillo. Algunas veces se habló del voto cuota, el voto lástima. El voto tipo de cambio, sí, por eso. O sea, falta tanto. Yo sé que a mí me gustaría un país que planificara. Nosotros vivimos en el cortoplacismo absoluto. Pero es muy difícil en lo electoral hacer una planificación cierta. No se sabe ni siquiera quiénes van a ser los candidatos, ni siquiera las fuerzas políticas que van a integrar alianzas. ¿Y con qué sello? Porque tampoco está claro. Las propuestas de eso ni hablar. Todas fotos de playa. ¿A qué grupos económicos representa cada candidato? ¿Cuáles son los temas que ustedes creen que la gente va a poner justamente en esto que vos sacaste a la luz? Y aparte por la propia vida de ustedes, somos personas comunes y silvestres nosotros. A la hora de votar. Tanto nosotros como mucha gente que por ahí no ha tenido la posibilidad de tener cierto nivel de educación, pero que seguramente ustedes como periodistas han tenido la oportunidad de recabar y charlar con todo el mundo. ¿Qué van a poner a la hora
de votar en juego y van a pedir? Yo creo que hay una conjunción de factores, no hay uno solo, además depende el sector económico-social, el segmento, cómo vota cada uno, pero yo creo que el tema económico es fundamental, el tema seguridad aporta y mucho, y lo laboral, el tema de desempleo, empleo, no empleo, me parece que son los clásicos. Sumar el conocimiento del candidato y exposición en los medios. Exacto. ¿Y vos? Creo que la parte económica, yo creo que ahora de la inflación la gente está un poco más inquieta con el tema de la estabilidad laboral, y después, por más que se acostumbró, vos fijate, la clase media está bastante golpeada, no solo por la inflación, sino por el tema impositivo. Los sectores de bajos ingresos son los que más sufren la inflación. Entonces vos tenés gran masa en una heterogeneidad de votantes y de núcleo duro, PRO, PRI, UNIN, todo lo que sea está mezclado ahí. Ahora todos están viendo la estabilidad, no creo que... en un ranking la inseguridad siempre se manifiesta, pero a la hora de votar, en octubre hay que hacer un pago de deuda, son casi 8.000 millones de dólares. Es casi la mitad de los vencimientos de todo el año ocurren en octubre. ¿No? Parece planificado, o sea, no sé qué quiso el calendario de las elecciones, es perfecto. Si hubiera un sobresalto, vos te imaginás cómo cambia las urnas, alguno que promete, porque también hay mucha promesa electoral, hay mucha gente que apuesta a la promesa, por más que ya se quemó en décadas anteriores, pero está claro que la estrategia es llevar el barquito, no por agua turbulenta, hacer todo lo posible para atravesar ese octubre y después, no sé si agarrate Catalina, pero que el que venga sabe. Yo pongo el ejemplo siempre, De la Rúa Duhalde tuviera que asumir después de Menem, tenían que hacer un ajuste presupuestario de 10.000 millones de dólares en ese año. Cuando asumió Kirchner, le sobraban 10.000 millones de dólares. Mirá qué distinto. O sea que deja una bomba activada este gobierno próximo. Son un montón de desajustes que hay que corregirlo. Lo que pasa es que el que venga va a tener que cargar con todas estas cuestiones o decisiones que no se han tomado en su momento o otras decisiones equivocadas. Pero ha hecho cortoplacismo. Estaba hablando hoy con el tema nada que ver, más de lo ambiental, pero tiene que ver con la falta de planificación de la dirigencia. Todo dirigente, gobernador o jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires pregunta cuántos años le queda al SEAMSE con la basura. No pregunta cuándo terminamos con esta historia y cambiamos de cuajo con una política de Estado, sino cuántos años más podemos meter relleno sanitario en el SEAMSE. Esto significa, a mí no me toca, que le toque al próximo. ¿Cuándo vamos a elaborar políticas y estrategias? El economista el programa pasado hablaba de eso, a largo plazo y establecer condiciones básicas de convivencia y que perduren en el tiempo. Sí, tienen que sentar todos y por lo menos consensuar 5 cosas básicas. Tenés un problema estructural, no tenés sistema de partidos. ¿Quién se sienta? Una de las cosas que podemos hacer es proponer a la gente que votemos y que pongámonos a pensar en buscar gente que nos proponga que se va a sentar a armar un gobierno de acuerdo, de consenso de temas básicos que tienen que ver con la República. Fíjate que el Partido Justicialista no significa nada. La Unión Cívica Radical no significa nada en cuanto a que puede ser cualquiera, hay nombres, hay apellidos, pero como estructuras políticas no existen. Entonces es muy difícil. Hoy votás a un tipo que lo ves en la televisión 5 veces por día y le decís, hacé lo que quieras. Claro. Es una patente de corso el voto. Claro. Entonces, si no tenés un sistema de partidos, que es la parte previa, que es un grupo de gente que dice, vamos para allá, es imposible que te puedas reunir con otro grupo de gente que quizá dice, vamos para allá. Entonces ya si no tenés sistema de partidos, ya sos inestable. Ahora, lo que sí vi en estos días, y lo quería decir antes de que termine el programa, es que la gente no está comprando, yo no sé qué números van a dar después las ventas, ya venían cayendo en picada, en los comercios, en los shoppings, en cualquier negocio y en el Carrefour, en todos los supermercados grandes, no se ve mucha gente o con pocas cositas en el carrito. Te juro que me impresiona y me conmueve. Hay una retracción en el consumo. Sí, que más de uno debe estar pasando pero no deben estar pudiendo ni tanto comer. Por los precios. Claro. Ni comer. La inflación te esconde la baja en la actividad. Y además hay una guerra de ofertas y promociones que son escandalosas, o sea, son imposibles de sostener. Tuvieron la suerte estos dos, y creo que se va a ver también ahora a fin de año, que es la vuelta de las tarjetas de crédito y de algunas líneas de créditos personales que tuvieron más flexibilidad en los bancos para otorgar. Eso fue el repunte que se vio el mes pasado, que fue muy importante, y creo que se va a ver ahora. Es lo que va a mantener un poquito
el fuego ¿Y el del aguinaldo consumo. un poco puede mover algo? Sí, el que lo cobró, sí. Hay que Si ver. no se ve Claro, hay poco que ver cuándo lo movimiento. cobran. Se ve poco movimiento, chicos. ¿Ustedes fueron a hacer las compras de Navidad? ¿Comida y regalo? No hay nadie. Estuvimos austeros. Muy poca gente va a comprar, yo me la pasé por todo tipo de negocios, por todos lados. Justamente es lo que me llamó la atención. Ya va a salir publicados los datos estadísticos y van a haber caído para mí con respecto a años anteriores, seguro. Hay que ver quién hace los datos estadísticos. No importa, es el ojo de buen cubero que cualquier persona común ve. Pero bueno, vamos a ponerle onda y a pensar que lo mejor está por venir. Así que yo les quiero agradecer mucho haber estado acá. A los tres los voy a volver a invitar. Y a ustedes también, ya que está terminando el programa, feliz año, nos volvemos a encontrar el año que viene, aquí en Dame el Poder, un año largo va a ser, tenemos que prepararlo. Traten de pasarla bien, este fue un balance, usted seguramente lo está haciendo en su casa, es fundamental ver de dónde venimos y ver hacia dónde vamos para poder armar un futuro mejor. Y elegir, justamente va a ser un año de elecciones, toda la información que tuvieron en este programa y en todo lo que puedan leer, para elegir bien, para que salgamos de esta situación donde se repite nuestra historia como la calecita y siempre se repite todo el tiempo lo mismo, todos los temas. Gracias por haber estado ahí, feliz año nuevo.